¿Cómo le iría a uno como mejor? ¿Será que yo me invento algo, desarrollo una idea, elaboro un emprendimiento a partir, o lo puedo hacer a partir de una necesidad? Si tú no tienes un aliado como tu hijo, si tú no tienes un aliado como tu pareja en emprendimiento, es muy difícil. Entonces, al mismo niño lo digo desde mi propio ejemplo, entonces le enseño a empacar, lo llevo a las ferias. Deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho, un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos. Producido por el Liceo Cervantes El Retiro. Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Voz de Sancho. Esta mañana tenemos a la señora Nubia Peñuela, es la mamá de Juan Felipe Pérez de grado 10º, y nos va a hablar de un tema que creo que a todos en mayor o menor medida nos llama la atención y nos interesa, que es el tema del emprendimiento. El emprendimiento como el desarrollo de ideas novedosas, de creación de empresa, el emprendimiento como el sueño que tenemos todos alguna vez de ser nuestros propios jefes, el emprendimiento de crear nuestro propio capital, de manejar nuestro propio tiempo. Pero la tenemos a ella, que es la experta en emprendimiento. O sea, cuéntenos, ¿en qué consiste el emprendimiento? Buenos días. Profe Mauricio, emprendimiento es poner en práctica un proyecto, llevar a cabo una idea de negocio a un proyecto, donde el interés personal es generar unos ingresos, es mejorar la calidad de vida, es desarrollar algo que me gusta, tú lo has dicho, en cierto modo buscar independencia, ¿cierto? Entonces emprender es poner una idea en un proyecto, desarrollarla, llevarla a un proyecto que debe tener organización, un proyecto que debe ser innovador, un proyecto que debe ser muy bien estructurado desde el principio, donde se validen los costos, donde se haya un gusto por esa idea de negocio. Uno de los mayores valores que tiene un proyecto exitoso es que le gusta a la persona, ese gusto, ese es un gran valor cuando se genera una idea de negocio y se lleva a cabo emprendimiento. Uno ve que a la persona le gusta. Eso es un gran porcentaje. También hay que validar, por supuesto, que la inversión que se va a hacer se cuente con los recursos, sean propios o ajenos, pero que se cuente, que sea fácil obtenerlos. No siempre es inteligente manejar los recursos de uno mismo desde el principio. En ocasiones se dice que también es inteligente trabajar con recursos de terceros. Hay opciones para lograr recursos, pero debe ser muy bien estructurada la idea desde el principio, que haya una necesidad, que una persona se interese, profe, por ese producto que vas a sacar, por ese servicio que vas a ofrecer. O sea, necesariamente debe haber una demanda para que ese emprendimiento pues salga a flote. Entonces uno empieza a evaluar ideas de negocio. ¿Cuál será? Le da un valor al gusto, que me guste, que haya por supuesto una demanda, que la inversión, los costos sean posibles, ¿cierto? Y que se obtenga una utilidad. Entonces, cuando uno empieza como a desarrollar en el mercado este estudio, ¿no? Si hay clientes, ¿cuál es la inversión que voy a hacer? ¿Me gusta lo que voy a hacer? Eso es un gran porcentaje. Siempre lo insisto, cuando a uno le gusta ese proyecto, esa idea de negocio, la desarrolla uno mucho más fácil que cuando uno inventa un producto o un servicio que no conoce o que no le gusta. Bueno, eso suena súper chévere y súper interesante. Ahora, el tema es, ¿cómo le iría a uno como mejor? ¿Será que yo me invento algo, desarrollo una idea, elaboro un emprendimiento a partir, o lo puedo hacer a partir de una necesidad económica? ¿O sería más como un hobby en mis momentos libres? ¿Cómo sería el ideal de eso? Mira, hay varias necesidades que llevan al emprendimiento o varias situaciones, circunstancias. En ocasiones la persona, por ejemplo, ya pasa porque es una persona pensionada y dice, ¿qué me voy a poner a hacer? Encuentra uno ese tipo de emprendedores, entonces empieza a mirar, ¿qué va a hacer?
Hay personas jóvenes, niños de colegio que desde el principio como que quieren decir, uy, yo quisiera hacer algo diferente y no pensar de pronto en el día a día. Le gusta vender. Tú los ves, esos niños inquietos que si quieren llevar algo al colegio, un dulce, un helado, algo para vender, les gusta desde el principio. Y hay otro grupo de personas que hoy se ve día a día y es que salen del colegio pero ya están pensando en ser independientes, no necesariamente en buscar empleo, ¿cierto? Entonces hay varias ideas de negocios y negocios prósperos que han salido de diferentes situaciones. ¿Qué es lo importante, como te digo? Que cuando tú empiezas a lanzarte con un emprendimiento, visualices si realmente alguien necesita ese producto o servicio que tú vas a sacar. O sea, no se puede sacar del aire porque me gusta, no. Uno de los pasos a seguir cuando tú vas a emprender es que encuentres que a alguien le interesa ese producto o ese servicio, que definitivamente sí te lo van a comprar. Cuando tú empiezas de chico en el colegio es porque tú ves que alguien te compra esa galleta, ese helado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cuando tú te lanzas visualizando una necesidad, pues te va mucho mejor que cuando tú sacas. Claro, hay emprendimientos exitosos donde la idea es totalmente innovadora y sale nueva, pero mucho más fácil cuando tú detectas una necesidad. Esa persona o esas personas necesitan este producto y me lanzo. Entonces hay emprendimientos muy, muy exitosos, profe, cuando a veces por hobby, pero la persona lo hace de una forma tan ordenada y tan organizada, visualizando si realmente esa la necesidad tiene la forma de costear, como hay emprendimientos que nacen de una pura necesidad económica. Entonces no me alcanzan los recursos que voy a hacer y empieza el papá, la mamá o el chico a mirar qué hago y empieza a buscar. Entonces tú encuentras el emprendimiento tanto por necesidad de la persona como por hobby. Y a veces suena, ¿no? Pero lo importante es hacer el paso a paso y como un proyecto, todo tener como un orden. Bueno, eso nos queda claro. Vamos a aterrizar la idea al Liceo Cervantes. Ok. Liceo Cervantes, donde los padres de familia, las mamás, los papás se están levantando un promedio, digo yo, 4:30, 5 de la mañana, a hacer loncheras, desayunar, a apoyar muchachos, a empujar, a revisar maletas, a rutas y a los que no los traen, después irse a su trabajo, tener un trabajo de 8 horas o más en determinados casos, llegar a casa a 5:30, si el chico está en extracurricular, tener que venir a recogerlo, el trancón de la tarde, llegar a la casa, preparar cena, organizar, revisar labores académicas, ¿ve? Total. O sea, muchas actividades, o sea, mucha ocupación. ¿A qué horas un papá de esos o una mamá de esas puede desarrollar emprendimiento? ¿Cómo se hace? O sea, teóricamente se habla de los tiempos silenciosos. Entonces, los tiempos silenciosos, cuando usted ya acuesta a los muchachos, cuando todo el mundo se duerme, cuando usted se desconecta de las redes, apaga televisión, apaga radio y usted se dedica, no sé, a trabajar en su proyecto. Pero eso que... O sea, ¿cómo le dice uno a una mamá, bueno, vamos a hacer un emprendimiento con toda esa carga laboral y extralaboral que puede tener? Mira, todo tiene como un orden y una organización. Y emprender es como tener un hijo. Hay actividades que se deben desarrollar y un emprendimiento se debe trabajar a diario. Cualquier granito que coloques, un mensaje, un escuchar a un cliente, un enviar una foto, un todo. Entonces todo parte como de la organización. Es muy cierto de miles de actividades que uno desarrolla en el día, profe, pero mira que cuando uno hace diferentes actividades, lo que debe buscar es como los espacios para cada actividad. Entonces, sí, necesariamente una persona que quiere desarrollar un emprendimiento requiere tiempo, muchísimo, sí. Hay que organizarse dentro de las tareas diarias, pero debe trabajarse diariamente. Un emprendimiento no se puede trabajar a los 8 días, no se le puede contestar al cliente después de que necesita el producto el fin de semana y de pronto no ve el mensaje el sábado. Un emprendimiento es de constancia, de organización y requiere tiempo y recursos. Y recursos no necesariamente dinero, profe. Recursos son el tiempo que yo le dedico. Recursos es ese hacer de estrategia, porque un emprendimiento se genera a través, una vez se diseña el modelo o la idea de negocio, hay que generar a diario
a diario estrategias de comunicación, de qué le subo al cliente, qué está pidiendo el cliente. Entonces, necesariamente una mamita que es emprendedora, pues es de admirar, y las hay, profe. Pero si tú miras, es que organizan tan bien el tiempo que hay momentos en que uno se olvida de las tareas del hogar y empieza a delegar. Entonces, a partir de esta hora, 0. De 3 en adelante estoy trabajando con mi emprendimiento. Entonces, tú ya sabes si se empezará a delegar, profe. Porque uno a veces se llena de actividades pequeñitas que te quitan el día a día. Entonces el emprendimiento requiere organización, requiere dedicación y tú no puedes mezclar 2 actividades al tiempo. Entonces necesariamente si yo quiero emprender, si yo quiero salir adelante, papito o mamita, pues debo organizarme. Entonces empiezo a delegar porque a veces uno hace actividades que otros la pueden hacer o que se pueden suspender. Entonces es evaluar muy bien, así como evalúo mi modelo de negocio, como evalúo mi emprendimiento para llevarlo, también tengo que evaluar los quehaceres de mi casa. ¿Qué podría yo dejar de hacer para darle tiempo a mi emprendimiento? Porque el emprendimiento hay que darle tiempo, profe. Es una matica que tú vas rociando, y hay momentos en que se crece. Entonces hay que aprender a delegar y, por supuesto, tener el apoyo en el hogar. Si tú no tienes un aliado como tu hijo, si tú no tienes un aliado como tu pareja en emprendimiento, es muy difícil. Entonces, al mismo niño lo digo desde mi propio ejemplo, entonces le enseño a empacar, lo llevo a las ferias, lo llevo a vender mi producto y él sabe que eso tiene unos tiempos y que hay momentos en que yo no lo puedo acompañar porque estoy en mi emprendimiento, pero también le remunero, entonces lo motivo. Entonces lo hago un compañero de mi emprendimiento. Entonces el día que él me acompaña en una feria, el día que él me ayuda a mis tareas, yo le doy económicamente cualquier cosa o lo que le gusta. Entonces hay que motivar al núcleo familiar para que entienda que el emprendimiento necesita tiempo y necesita de ayuda de todos. Es como uno va organizando, profe. Has tocado un tema que me parece súper importante y es ese tema de ¿cómo involucro a mi familia en el emprendimiento? ¿Cómo hago para involucrar? Vamos a ponerle hipotético que tengo una mamá que armó un emprendimiento de galletas. Tiene 2 pelados en el liceo, tiene dos hijos en el liceo y quiere comenzar a trabajar. ¿Cómo hace una mamá para involucrar al estudiante en el emprendimiento, pero como un ejercicio formativo, sin desfocalizar al muchacho de su actividad primaria que es estudiar? ¿Cierto? Porque teóricamente siempre se ha considerado que cuando el chico tiene alguna labor extra donde le genera algún tipo de remuneración económica, los pelados tienden a abandonar la actividad que no les genera remuneración económica, ¿cierto? Y en este caso, pues, el afectado sería su proceso académico. Entonces, ¿cómo hago yo para involucrar a los muchachos en ese proceso? Porque ese sería el ideal, ¿no? Que cuando yo arranque mi emprendimiento yo pueda involucrar a mi pareja y pueda involucrar a mis hijos para que sea un emprendimiento de tipo familiar y todos vayamos al mismo ritmo y con eso los tiempos silenciosos y los tiempos de trabajo en casa se pueden ampliar. Pero ¿cuál es el quick para que realmente eso funcione como debe funcionar y no se pierda como el horizonte? Pues porque el chico tiene que pasar por una formación académica, tiene que cumplir con unas metas académicas para su proceso, para progresar, para evolucionar, para llegar un poco más allá. Entonces, ¿cómo hago yo para eso? ¿Cómo se logra eso? Motivando. Y motivar, tú lo has dicho, no necesariamente económicamente. A veces ni les llama la atención el dinero. Sin embargo, yo lo hago. Así sean 30.000 pesos, 15.000 pesos del día que me acompaña. Pero él a veces tiene unos gustos especiales, profe. Como verse en unas ocasiones con los amigos. Como ir a jugar un partido de fútbol un fin de semana, como yo quiero quedarme el viernes, ir a Andino a comerme una hamburguesa con mis amigos, dependiendo de la edad, ¿no? Entonces este viernes puede salir, pero si me ayudas en tal, entonces como me vas a ayudar te va a quedar tiempo. Entonces yo lo motivo hay que motivarlo desde los gustos de él. ¿Qué le gusta al chico? Por supuesto, teniendo claro que primero está el compromiso académico, que es demasiado importante, pero con las actividades adicionales, cuando él te pide permisos, ahí tú vas encontrando qué quiere el chico.
Entonces, en mi caso, entonces le gusta, él es sociable, entonces le gustan los amigos, entonces no falta el viernes que quiere salir con ellos, o una fiestica por ahí que están organizando en el salón, entonces quiere ir, entonces con tiempo me va diciendo, entonces ya sé más o menos por dónde, entonces no vas por tal cosa. Pero generalmente ellos son muy susceptibles cuando tú los motivas. O sea, cuando tú los motivas, y motivar a alguien es darle lo que le gusta. Y en los jóvenes generalmente le piden a uno de papá algo o de mamá. Y uno los va conociendo qué es lo que les gusta y qué no les gusta. Y por ahí es, sin forzarlos, es más o menos llevarlos. Entonces, en principio, ellos como que lo ignoran a uno. Al principio como que no llama la atención, pero cuando va a la primera feria, cuando ve cómo se empaca el buzo, como cuando ve que no se dobla así, cuando ve que la persona empieza a interrogarlos si me lo puedes dejar a eso o no, ellos se empiezan a afrontar y empiezan a visualizar y van soltando. Y entonces saben que el día de feria se levantan más temprano, hay que empacar, cuando se regresa hay que volver a colocar la mercancía y solito lo van haciendo y van fluyendo. Pero entonces yo generalmente le agradezco y le digo, papá, gracias por haberme acompañado, tienes esto, o ve al cine mañana, o vamos los dos, por ejemplo, que está ahorita la película de Toy Story, queríamos verla entre los dos, pero él quiere verla con sus amigos Odisea. Entonces ya tengo una forma de pronto de premiarlo. Conmigo fuimos a ver Toy Story y ahora quiere ver Odisea con sus amigos. Si él me cumple con los parámetros, no solo académicos, sino por ejemplo que me acompaña, entonces va. Entonces es motivarlo lo que les gusta. El liceo tiene un proyecto de emprendimiento con los estudiantes. Estamos trabajando un proyecto, yo trabajo con grado octavo y a veces es complejo. Es complejo que el pelado se meta en el cuento. Encuentra algunos estudiantes que son la excepción y que son muy involucrados en el tema, que les parece muy chévere. Me parece un paso muy interesante que los estudiantes comiencen a trabajar eso, pero le entra a uno a preocupar ese tema, ¿no? Que la sensación sea solamente la retribución económica, ¿cierto? Cuando el emprendimiento, pues lógicamente va más allá. O sea, un emprendimiento requiere unas cosas súper importantes, o sea, cosas como, por ejemplo, el valor, no solamente el valor económico, sino el valor de enfrentarse a una situación nueva, la capacidad de confrontar el riesgo, ¿cierto? Porque no es sencillo, el creer en uno mismo, tener esa capacidad de uno decir, bueno, esta va a ser la idea que me saca a mí adelante y que me va a ayudar y que va a sacar a mi familia. Es dejar todo por esa idea y apostarle a esa idea. O sea, tiene involucradas muchas cosas que uno mira y dice, son complicadas. Y los estudiantes, la idea con los muchachos es como hacerles el giro y que realmente la cosa no sea solamente por el beneficio económico que se pueda tener. Porque uno lo que hace es proyectarles y decirle, vamos a hacer tal producto, lo podemos vender en tanto y si vendemos tanto, nos ganamos tanto y nos toca de a tanto. ¿Cierto? Es una forma de ir motivando, ¿cierto? Pero realmente hay que motivarle al chico de otras áreas, o sea, como la capacidad que yo tengo de innovar, la capacidad de crear, aprender a organizar, aprender a estructurar, cómo puedo sacar un proyecto adelante, cómo puedo hacer eso. En eso vamos, pues ahí vamos. Lo importante es que vamos. El día 13 de junio en el colegio hubo una muestra, un trabajo de padres de familia. Sé que muchos y sabemos que muchos padres de familia conocieron y participaron del tema, pero hay otros que no. Nos gustaría mucho que les hablaras a los padres, que los invitaras y que les dijeras, mira, hicimos esto, consistió en esto, se trabajó esto, realmente el ejercicio fue positivo o no fue positivo, pero bueno, positivo se puede decir que es chévere porque se arrancó, okay. Pero positivo también se puede decir chévere porque nos generó algún tipo de ganancia, que las metas que se habían proyectado se lograron. Entonces cuéntanos un poco de eso, ¿qué claro fue la actividad? Sí, profe. Ya les cuento del proyecto, pero quería tocar un poquito el tema de los niños. Cuando tú dices, los jóvenes nos gustaría, pero pues ahí vamos, les vamos proponiendo. Sí, es difícil, pero yo propondría, y lo tengo en mente, que los colegios podrían utilizar, por ejemplo, el salón que se tiene de química. ¿Cómo? Resulta que en la hora de emprendimiento, entonces damos ideas, lluvia de ideas, o se le pone al niño, cada uno tiene que hacer un proyecto en grupo o individual.
Entonces los niños, un grupo dijo, vamos a hacer helados. Perfecto. Entonces uno empieza con ellos a desarrollar la idea de helados. ¿Pero dónde la desarrolla? En el salón de química o en un espacio que el colegio de, ¿qué tal si el restaurante no lo pueden alquilar para el salón para facilitar de 9 a 10 para emprendimiento? Entonces el grupo que tiene los helados, entonces ¿cuánta leche se les va? Entonces ellos mismos empiezan a aprender a emprender. Emprender es hacer. Entonces uno trae la leche, si es un grupo de 3, que hay que aplicarle azúcar, que vamos a hacer de un sabor, y empezamos a hacer prueba-ensayo con los helados. Esos helados se pueden consumir incluso en el mismo salón. No, el que dijo que pulseras, pues ya no necesita la cocina, pero sí va a necesitar un espacio. Entonces, ¿quién trae el alambre? ¿Quién trae? O si es individual. Y eso sería mucho más motivante, creería, para que el niño despierte ciertas habilidades, y el que no le gustó, sí, definitivamente tranquilo. Pues mientras fluye en el colegio, presentará por nota, pero ahí van a surgir muchas ideas, porque emprender es hacer. Entonces, cuando se le da la teoría y que vaya y lo hace, seguramente busca una guía, busca una herramienta, pero cuando lo hacemos y se vuelve práctico el ejercicio, y emprendimiento ni siquiera debería ser teórico, sino debería ser, y no hay que incurrir en mayores costos. Si es un alimento, podemos utilizar un espacio de la cocina con unos horarios flexibles. Si es de algo de hacer, entonces estaba generando como un proyecto para proponerle al colegio que emprendimiento fuera hacer. Entonces el niño prácticamente no hacen en casa, sino lo hacen acá, lo desarrollan, así que qué bueno. Y el niño le va cogiendo sabor a emprendimiento. El helado no está tan rico, para la próxima nos va a quedar más rico. Un Masterchef, ¿cierto? Si vamos a hacer hamburguesas, pues mira, entonces empezamos, claro, nosotros como padres somos los mayores responsables, facilitarle a los chicos los materiales, facilitarle, pero a mí me encantaría que el emprendimiento fuera más práctico en casa, y así logras de pronto generar, y ni siquiera se dan cuenta ellos que es por un valor económico. Bueno, inclusive hay instituciones que tienen esto como una asignatura, ¿no? Sí. Tema de emprendimiento. Sí, sería muy bueno. El tema consiste en como pegarle primero al gusto, ¿cierto? Y segundo, sacar los tiempos. Porque las cargas académicas son un poquito densas, ¿no? Y los requerimientos de parte de DILE, Secretaría y Ministerio para las instituciones educativas son un poco rigurosos. Pero me parece una idea que realmente sería muy buena tenerla en cuenta para comenzar a desarrollar, porque inclusive siempre en los salones hay un muchacho que le gusta el tema, o sea, siempre mínimo hay uno que dice, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer esto, yo hago esto y este tema. Me parece muy chévere. Y además, si tú miras, uno termina diciendo, yo no sabía que era bueno para ventas, o yo no sabía, hay emprendimientos y empresas que dicen, yo no sabía que era bueno para eso, pero en el hacer se da cuenta. Si se trata de tiempos, pues puede ser, bueno, voluntariamente no sé si se funcione, que haya un espacio los sábados de emprendimiento donde se pueda utilizar, pero creo que si se hace desde el vista, de pronto una hora en tutoría, mezclado con emprendimiento, ahí pueden salir varias ideas. Nosotros estamos trabajando ahorita en unos espacios determinados y estamos desarrollando la actividad. Esperemos que la actividad nos vaya bien, está para septiembre. De paso hacemos la cuñita para invitar a los padres de familia a que nos ayuden con los emprendimientos, a que motiven, a que realmente impulsen a los chicos a que hagan, que de pronto tengan la capacidad de reconocerles el proceso, como bien lo decías tú, pero así no sea económicamente, pero sí de pronto decirle, mira, eso quedó bonito, eso me parece súper chévere, me gustaría una de esas, bueno, como que meterse en el cuento. Sí, tenía en mente como ese proyecto de presentarse al colegio que se llamaría Taller de Emprendimiento, sí, que es el hacer. El y ahí hacer. podemos sacar buenas ideas y además ponemos a funcionar las mentes de los niños. Sí. Con respecto al proyecto de emprendimiento Corazones Unidos, imagínate que eso fue un proyecto donde inicialmente, digamos, hubo una organización interna del consejo, por alguna razón, votación, llegué a ser representante del colegio en una reunión con el padre, donde él se preocupa muchísimo, muchísimo, no solo por el bienestar de los niños, sino de los papitos. Sí. Y dentro de los proyectos que íbamos a trabajar, que restaurante, que demás, pues fluye la conversación con él y muestra ese interés tan grande y preocupación por papitos que él sabe que no necesariamente tienen una situación económica ideal o que les gustaría, y él
empieza a hablar del tema de emprendimiento y pues mi vida laboral siempre ha sido el emprendimiento. Me formé, trabajé muchos años con Cámara de Comercio, que es la que me enseñó, y me independicé y sigo con emprendimiento. Entonces me ofrezco liderar el proyecto. El 2 de junio lanzamos el proyecto. Lo que hicimos fue invitar, poner unos requisitos. Entonces dijimos una de las condiciones, ser papito activo cervantino y que tenga un emprendimiento independiente al de los niños para no llegar a cruzarnos. Y es así como salieron 28 papitos. Hicimos una encuesta muy rápida, salieron 28 papitos que emprenden en el Cervantes. Sabemos que hay muchos más, pero que no se han unido. Entonces, estos papitos, lo que hicimos fue el grupo, empezamos a trabajar imagen muy rápido, el logo. El mismo padre nos ayudó, un eslogan que es Emprendiendo en Familia. Aparece entonces Corazones Unidos, color rojo y blanco, y arrancamos con la dinámica y qué nos propone o qué conversamos los días de entrega de boletines. Precisamente del 2 nos quedan 9 días, entonces los papitos preocupados, pero ¿será que si alcanzamos? Si alcanzamos, y fue muy rápido. El apoyo de los papitos es incondicional. El mismo grupo de papitos, uno ofrecía la escarapela, el otro ofrecía entonces que aportaba de pronto una extensión, creamos en el grupo un subgrupo organizado de 5 personas donde dijimos generemos una camiseta. Y ese día, y acá el colegio nos puso toda exposición. O sea, el padre nos pone qué necesitan. Entonces unas mesas, el restaurante, que necesitan un mantel blanco. Entonces generamos una imagen que es un banner donde va el escudo, que seguramente han observado, donde va el logo, lo máximo que ha invertido cada papito, 14,000 pesos, que es un banner que identifica que somos del colegio, que nos llamamos Corazones Unidos y Emprendiendo en Familia. Nos ubicamos en el patio, fue muy rápida la dinámica, la logística, y nos lanzamos el 12. Teníamos varias inquietudes, era puente, ya los papitos estaban algunos incluso de vacaciones, papitos y niños, entonces íbamos a tener muy poco público, pero dejamos a un lado los temores como cuando uno se lanza a emprendimiento, y nos lanzamos y estuvimos 2 horas demasiado productivas, porque imagínate que estuvimos de 8 a 10, fuimos de los 28 papitos, precisamente por las vacaciones participamos 18, porque me incluyo. Las ventas fueron alrededor de 8 millones de pesos, donde, por supuesto, depende del producto. Entonces, la de las velitas, 200, 300, dependiendo del producto. Sí. Entonces, tenemos en velas, tenemos en pastelería, tenemos en ropa, tenemos en joyería, los cheesecake fueron un éxito. Entonces, la dinámica fue tan sencilla que los papitos que vinieron a entrega de notas, que eran pocos, fueron tan queridos que bajaron y nos compraron. Entonces era una feria increíble, seguramente han visto las redes sociales, donde nosotros estábamos esperándolos y llegaron muy amablemente y nos compraban, nos admiraban, nos preguntaban cómo incluirnos, y es tan así que mi chat se llenó y a las 10 de la mañana todos teníamos una sonrisa, que era lo que más me tocó, donde todos, absolutamente todos vendimos, y habían papitos que me decían, no sabía que hoy me iba a llevar este dinerito en 2 horas, profe. Muy productivo. Entonces, de verdad que queremos invitar. Sabemos que hay papitos un poco más tímidos, pero queremos invitarlos que se lancen. Mira, vamos a hacerlo en las fechas de entrega de boletines. No tienen que asumir mayor costo que si el banner. Y pues querer vender. Vamos a hacer unas capacitaciones, profe, porque la idea no es solo tener emprendimiento de los papitos como están, sino que esos emprendimientos fluyan y crezcan. Entonces vamos a tener una serie de capacitaciones. Ya tuvimos el primer taller, que es el de formalización, beneficios de la formalización, porque hay entidades que nos pueden ayudar, como la Cámara de Comercio, que nos puede llevar a ferias, a Corferias, que nos puede llevar a una feria del hogar sin costo, que nos puede llevar a una feria de artesanías, pero Corferias, ¿qué le pide a Cámara? Que estén formalizados. Entonces dimos beneficios, cómo hacerlo, y vamos a hacer una ruta donde está la parte de costos, cómo de verdad saber cuánto me cuesta mi producto, mi rentabilidad, cuánto voy a ganar, redes sociales que IA, por ejemplo, que son temas, estrategias de mercadeo, y vamos a ver el tema normativo. Y eso se certifica y se da diploma, porque la idea es que seamos muy dinámicos y sigamos creciendo. Entonces, invitados especialísimos, todos los papitos que quieran
no teman, aquí los esperamos para crecer. Pues le damos las gracias a la señora Nubia por esta corta cátedra de emprendimiento. Invitamos a todos los padres de familia, jóvenes o viejos, grandes o chicos. Acuérdense del coronel Sanders, ¿no? Que emprendió pasados los 60 y su emprendimiento fue un éxito rotundo. KFC pues demuestra que el emprendimiento no tiene edad. Así que invitamos a los padres de familia a que se acerquen al liceo y monten su emprendimiento y trabajen su emprendimiento. Muchísimas gracias, doña Nubia. Gracias, profe Mauricio. Muchas gracias y lo que necesiten con mucho gusto. Somos el Liceo Cervantes El Retiro.